La pequeña cerillera. En una fría víspera de Año Nuevo, copos de nieve caían suavemente del cielo. Todos estaban ocupados preparándose para recibir el Año Nuevo. La ciudad estaba decorada con luces de colores y la estrella brillante en la cima del árbol de Navidad hacía feliz a todos. La gente llevaba abrigos gruesos y no olvidaba sus bufandas y gorros. Algunos iban al mercado a comprar, mientras otros se apresuraban a llegar a casa. Y, por supuesto, había niños corriendo alegremente mientras jugaban a lanzarse bolas de nieve. Sus risas alegres resonaban por las calles. Pero en la otra esquina de la calle había una niña distinta de los demás. No tenía ni un abrigo grueso ni un gorro de lana en la cabeza. Llevaba solo un vestido fino y roto y unas zapatillas que le quedaban enormes. Y estaba completamente sola. Aunque el frío le calaba los huesos y la hacía tiritar, observaba con una sonrisa a los niños jugando a las bolas de nieve. Uno de los niños gritó burlonamente: «¡Miren! ¡La pequeña cerillera ha vuelto!». Ella era de verdad una pequeña cerillera. Con los ojos llorosos por el frío y una pequeña cajita de cartón en la mano, intentaba vender fósforos a la gente. Con su voz temblorosa y delicada les decía a los transeúntes: «¿Tengo fósforos? ¿Quieren llevarse uno?». Pero nadie la escuchaba, ni siquiera la veía. Mientras la caja que apretaba con fuerza se enfriaba hasta volverse de hielo en sus manos y casi se le resbalaba, oyó el ruido de un coche que se acercaba rápidamente. Al voltear la cabeza, vio que el coche estaba a punto de atropellarla. Su rostro quedó paralizado bajo la luz de los faros. Un hombre gritó: «¡Apártate del camino!». La niña se lanzó rápidamente al borde del camino. Al caer su frágil cuerpo al suelo, sus zapatillas salieron volando y la cajita se le escapó de las manos. Al incorporarse, vio que otro niño agarraba sus zapatillas y salía corriendo. «¡Pero esas son mis zapatillas!», gritó tras él, pero el niño ya había desaparecido corriendo. La niña comenzó desesperadamente a recoger sus fósforos esparcidos. Luego se acercó a la pared e intentó durante horas vender fósforos con sus piececitos descalzos. «Tengo fósforos. ¿Quieren comprar? Estoy vendiendo fósforos». Pero nadie, absolutamente nadie, prestaba atención a su débil voz. Los ojos de la niña se llenaban de lágrimas al sentir el suelo helado bajo sus pies. Si tan solo pudiera vender algunos fósforos, podría ir a casa y tomar al menos un cuenco de sopa calentita. La pobre niña llevó sus manos enrojecidas por el frío a su rostro y comenzó a llorar, porque ese día no había vendido ni un solo fósforo. La niña, que apenas podía mantenerse en pie, ya no aguantaba más. Con tristeza se sentó junto a la pared. Sacando un fósforo de la caja, lo frotó contra la pared, apenas sosteniéndolo con sus dedos entumecidos. El fósforo se encendió de inmediato. La pobre intentó calentar un poco sus manos con aquella diminuta llama. En ese momento se encontró en una habitación cálida, frente a una estufa que ardía alegremente. Llevaba un abrigo grueso y unas zapatillas de piel suaves en los pies. Ya no le dolían las manitas del frío. Incluso se calentó tanto que empezó a sudar. Entonces el fósforo que sostenía en su manita se apagó. Con la llama apagada, también se desvaneció aquel dulce sueño. La pequeña cerillera encendió otro fósforo. En ese instante sopló un viento helado que la hizo estremecerse. Rápidamente giró el rostro hacia la pared y protegió la llama con su mano para que no se apagara. Mientras la pequeña observaba la llama, la pared frente a ella se desvanecía poco a poco. En su lugar surgía una habitación amplia y cálida.
Sobre la mesa cubierta con un mantel blanco había todo tipo de manjares y alrededor se sentaban personas bondadosas y sonrientes. Uno de ellos invitó a la pequeña cerillera a la mesa. Otro cortó un trozo de carne asada del plato del centro y se lo ofreció. La niña agradeció y empezó a saborear la carne. En ese instante, sintió que calmaba su hambre y también su anhelo de compartir la mesa con una familia. En la mesa resonaban risas alegres y todos se intercambiaban regalos de Año Nuevo. Una mujer le dijo con ternura: ¿quieres también un poco de puré de patatas, cariño? Los ojitos de la niña se llenaron de lágrimas y sonrió con timidez, porque aquella mujer se parecía tanto a su madre. La niña comió un poco de puré y bebió un cuenco de sopa calentita. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente satisfecha. En ese momento sonrió, sintiéndose protegida y amada. Entonces estiró el tenedor para probar un trozo del pastel de chocolate que habían puesto en su plato. Pero en ese momento, el fósforo que sostenía se apagó de golpe. Soltó el fósforo consumido llorando. Los rostros sonrientes se desvanecieron uno a uno. La hermosa mesa se transformó en frías paredes de piedra. El aire frío y nevado, junto con el gran silencio, la envolvieron otra vez. Pero en el rostro de la pequeña aún quedaba la huella de aquella fugaz felicidad. Encendió enseguida otro fósforo. Esta vez sintió una extraña emoción dentro de sí. Con la llama del fósforo, cerró los ojos y empezó a soñar. Era una cálida noche de verano. Estaba sentada en el campo bajo un frondoso árbol. Pequeños pajaritos cantaban en las ramas. El cielo resplandecía y las estrellas parecían tan cerca que podía rozarlas con la mano. De repente, apareció frente a ella su abuelita, con quien jugaba cuando era niña. Iba vestida de blanco y lucía una gran sonrisa en el rostro. Al ver a su abuelita, a la pequeña cerillera se le llenaron los ojitos de lágrimas de alegría. «¡Abuelita!», exclamó con ternura. Entonces una estrella fugaz cruzó el cielo. Justo cuando la niña iba a pedir un deseo, su abuela le dijo: «Cuando veas caer una estrella del cielo, sabrás que alguien en la tierra la ha reemplazado, mi niña». Luego desapareció suavemente. La niña gritó tras ella: «Espera, no te vayas, abuelita, te he echado tanto de menos». Cuando el fósforo en su mano se consumió en cenizas, despertó de su sueño. Para volver a ver a su abuela, encendió rápidamente otro fósforo con sus manos temblorosas por el frío. Cuando la llama brilló, la calle nevada se transformó en la pequeña y cálida casa de su abuela. La niña de los fósforos se sentó junto a su abuela, que estaba junto a la estufa. Su abuela le enseñaba alegremente a tejer. «Mira, así se toma el punto, hija mía. Ahora fíjate bien». La niña miraba las suaves manos de su abuela, que de vez en cuando le acariciaban la cabeza. Esas mismas manos suaves, con olor a lavanda, aún llenaban su nariz con su fragancia. Su abuela le entregó los guantes rojos que había tejido. «Estos son para ti, mi niña querida, para que tus manos siempre estén calientes». La niña se puso los guantes en sus pequeños dedos y abrazó fuerte a su abuela. Con ese abrazo, la niña olvidó por completo que estaba en la calle, hambrienta y sola. Sin embargo, otro fósforo se consumió en sus manos. Al despertar de su sueño, encendió rápidamente otro fósforo, luego otro y otro más. Cada vez miraba con anhelo a los ojos de su abuela. Pero solo le quedaba un fósforo.
y sin pensarlo, la niña de los fósforos lo encendió. En su sueño, volvió a estar en el campo con su abuela. Pero esta vez, todo era aún más brillante. Su abuela extendió su mano cariñosa hacia la niña. El amor en el rostro de la niña hizo sonreír también a su abuela. Deseaba que ese momento nunca terminara. Sujetó con fuerza las manos de su abuela. Cuando el último fósforo en su mano se convirtió en cenizas, por primera vez no despertó de su sueño. Se elevó hacia el cielo junto a su abuela. La niña sintió de repente un gran alivio. Para ella ya no existían ni el hambre ni el frío. Solo sentía amor y paz. En ese instante, otra estrella cruzó el cielo. Por la mañana, los transeúntes encontraron a la niña tumbada junto a la pared, con los ojos cerrados, pero con una dulce sonrisa en el rostro. A sus pies había muchos fósforos apagados. Y los sueños que había visto en las llamas de esos fósforos, ya nadie podría saberlo.